participar aquí. Un momento. Pues quiero compartir con ustedes este artículo que siempre al principio de la unidad viene y me gusta compartirlo porque siempre me parece muy interesante y que habla sobre el libro de Santiago. Es el hermano Keima Riner que lo escribe. Y bueno, voy a leerlo para compartirlo con ustedes. Y dice, el reformador protestante alemán Martín Lutero declaró destacadamente la epístola de Santiago. Es realmente, lo vuelvo a empezar. El reformador protestante alemán Martín Lutero declaró destacadamente, la epístola de Santiago es realmente una epístola de paja comparada con estas otras, Romano, Gálatas, Efesios, Primera Pedro y Primera Juan. Pues no tiene nada de la naturaleza del Evangelio, decía Martín Lutero. A primera vista, podríamos pensar que el anciano doctor tenía razón. La palabra evangelio nunca aparece en la carta de Santiago. Sin embargo, el término palabra sí aparece varias veces en el capítulo 1, 18 al 23. 18, 21, 22, 23. El uso que hace Santiago del término palabra, por lo menos en dos ocasiones, parece ser otra forma de referirse al Evangelio. En el versículo 18, Santiago señaló que el Padre de su voluntad, que Él de su voluntad, o sea, el Padre de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Hemos añadido el énfasis. Nos hizo nacer por la palabra de verdad. Es otra forma de decir que hemos nacido de nuevo por el poder del Evangelio, por la palabra de la verdad. Esta palabra también va unida al objetivo implantado. El versículo 21, la palabra implantada, es decir, el Evangelio, habiendo sido recibida con mansedumbre, puede salvar el alma de una persona. ¿Qué otra palabra tiene el poder de salvar sino el Evangelio de Jesucristo? Como escribió el apóstol Pablo en su carta a la iglesia de Roma, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todos, aquel que cree. Romanos 1:16. Además, se cree que Lutero dijo en una ocasión que la carta de Santiago no contiene ni una sílaba acerca de Cristo. Aunque solo se hace referencia a Jesús en dos ocasiones, Santiago 1:1 y 2:1, la carta está absolutamente influenciada por el Señor y su enseñanza. Hay numerosos vínculos comunes entre la enseñanza de Santiago contenida en su carta y la enseñanza del Señor, tal como se recoge en el Evangelio según Mateo, especialmente en la enseñanza que se encuentra en el Sermón del Monte. Lo que sigue es una muestra de algunas de esas estrechas conexiones entre la enseñanza de Santiago y la de su hermano mayor. Santiago le dijo a su audiencia: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Jesús le dijo a sus discípulos: gozaos y alegraos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 5:12. Santiago le recomendó a aquel que carece de sabiduría que la pida a Dios y le será dada. Santiago 1:5. Del mismo modo, Jesús instruyó a sus seguidores diciéndole: pedid y se os dará, buscad
y hallaréis, llamad y se abrirá, y se os abrirá. Mateo 7:7. Y finalmente, para nuestro propósito, encontramos las palabras de Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Del mismo modo, el Señor enseñó a sus discípulos casi al final de su ministerio terrenal, diciéndoles: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24:13. En lugar de ser una carta carente de base en el Evangelio de Jesucristo, el libro de Santiago está completamente fundamentado en la instrucción ética y el ejemplo del Señor en las buenas nuevas que declaró en su vida y ministerio. Esto era lo que quería compartirle, no voy a hacer ningún comentario de aquí, sino que quería dejarle en el aire leerlo, pero no voy a hacer ningún comentario porque hay muchas cosas que comentar todavía. Y bueno, y pasamos de una vez a la lección aquí. Tenemos como tema de la lección número 1, superando las pruebas, practicando la religión pura. Los cristianos pueden beneficiarse de las pruebas al mantenerse fieles a la palabra de Dios. Eso parece como que mucha gente que nos escuchara decir eso no le encontraría mucho sentido, porque vemos que incluso Santiago manda por ahí y nos vamos a encontrar que él dice que nos gocemos, ¿verdad? Cuando estemos pasando por diversas pruebas, y que cuando estamos en prueba podemos beneficiarnos pero claro, cuando estamos en la prueba y nosotros no nos desenfocamos del Señor, de la palabra, y nos mantenemos ahí creyendo que el Señor nos va a dar una salida y no vamos a buscar la salida por nuestra propia cuenta, entonces vamos a ver que vamos a terminar victoriosos. Y eso va a ser una experiencia que nosotros vamos a adquirir para nuestra vida, por la cual podemos luego a poder ayudar a otra persona. Entonces, el resumen de esta lección dice que la lección de hoy explora cómo el cristianismo por naturaleza se vivirá de manera que revele la transformación que Dios ha realizado en nosotros. Esencialmente, se trata de una lección sobre el compromiso de guardar la palabra de Dios en nuestros corazones y ponerla en práctica. Cuando leemos, cuando hacemos estas cosas, recibimos la perspectiva eterna y la esperanza inmutable que nos permite alegrarnos en medio de la lucha y los desafíos de la vida. Cuando somos tentados a pecar o tenemos la sabiduría y la fuerza para vencer, esto además nos capacita para comprender cuán indispensable es la autoridad de las Escrituras para gobernar nuestras vidas y dirigir nuestras acciones. Este es el resumen de la lección, y el esquema está dividido como siempre en 3 partes. Gozándose en medio de las pruebas, Santiago 1:1-8. Las pruebas producen paciencia. La parte B, pidiendo sabiduría a Dios. La segunda parte, comprendiendo de dónde procede la tentación. Hoy vamos a estar viendo todo eso. Santiago 1:12-18. Somos tentados por nuestra propia concupiscencia. Dios solo nos da cosas buenas. Aleluya, el Señor nos ayude. Y la parte 3, siendo hacedores de la palabra, Santiago 1:19-27. A, aceptar la palabra. B, obedecer la palabra. Y el enfoque, el trasfondo histórico, se cree que la carta de Santiago fue escrita por el medio hermano de Jesús y líder de la iglesia de Jerusalén, posiblemente hacia el año 49 después de Cristo. Santiago fue escrito principalmente para los cristianos judíos que se habían dispersado por el Mediterráneo después del martirio de Esteban. Esta carta se distribuyó ampliamente como medio de instrucción, exhortación y corrección. Es por ello que en estos 5 capítulos
se abordan diversos temas y asuntos. No sé si hay alguien que se haya aprendido el texto, seguro que más de uno. Hermano Modesto, ¿alguien Amén. más? Hermana Marta, bueno, podemos darle la oportunidad al hermano Modesto que nos vas a estar diciendo el texto bíblico. Adelante, hermano. Ahora, a ver si lo puedo decir. Pero sed hacedores de la palabra, no solamente oidores, engañándonos nosotros mismos. Santiago 1:22. Amén. Así es. No engañamos a nadie, a nosotros mismos. Adelante, hermana Marta. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Amén. Santiago Así es. 1:22. Sí, sí, Dios le bendiga muchísimo. Seamos hacedores cuando poner en práctica, poner a funcionar lo que escuchamos, lo que aprendemos, porque si no entra por un oído y no sale por el otro y no lo ponemos en práctica, no tiene ningún efecto. Así es que Dios nos ayude. Y la nueva versión dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Eso dice la nueva versión, que lo habla un poquito más coloquial así. Bueno, pues nada, todos muy bienvenidos y vamos a entregar esta parte a la maestra de esta tarde y que el Señor le bendiga y que podamos sacarle, aprovechar y exprimir esta lección y sacarle toda la sustancia. Así es que adelante, hermana Francisca. Amén. Está bastante avanzado el tiempo. Vamos a ver si Dios nos ayuda. Sí. Pues bien, damos gracias a Dios que nos da una oportunidad más de poder estar reunidos para compartir esta hermosa enseñanza. La verdad que es maravillosa. No voy a enfatizar en el tema ni voy a enfatizar en lo ya dicho por la superintendente. Pues en nuestra introducción para que vamos a ir con un poquito en mente de lo que vamos a estar tratando. Los creyentes a los cuales Santiago le escribió esta carta, pues estaban atravesando situaciones complicadas como persecución y cuantas cosas. Hoy en día quizás nosotros no enfrentamos la misma persecución que enfrentaron los hermanos en ese momento, pero sí nosotros enfrentamos situaciones complicadas como enfermedades que algunas veces pues nos hacemos muchas preguntas cuando estamos enfermos, ¿no? Son momentos de aflicciones. También enfrentamos Se escucha algo abierto por ahí. La hermana Silvia, Perdón. Situaciones financieras, muchas veces nos despiden del trabajo. A veces no tienen que despedirnos del trabajo. Enfrentamos situaciones financieras complicadas que también nos hacen pasar por momentos de duda, ¿no? Y de preguntarnos por qué. Y algunas veces hostilidad hacia nuestra fe, hacia nuestra creencia, ¿no? Algunas veces cuando se levanta nuestra propia familia y nos rebaten nuestra fe o lo vemos pisotear lo que para nosotros son nuestros principios sagrados, ¿no? Cuando vemos esas cosas, todas esas son aflicciones
que nosotros también enfrentamos como enfrentaron los primeros cristianos, ¿no? Pero vamos a aprender en esta lección que Dios nos promete que podemos soportar e incluso prosperar durante los tiempos difíciles. Dios nos promete que podemos, hermano, gloria sea el nombre del Señor, soportar. Que quizá tú te has dicho en este tiempo, yo no puedo más, pero si Dios dice que tú puedes, gloria sea el nombre del Señor, tú puedes soportar y no solamente soportarlo, sino que también puede crecer en medio de la prueba. La prueba no son para que nosotros nos desintegremos, sino para que crezcamos. Esta lección explorará cómo es posible la alegría en medio de la prueba y los desafíos. Al final nos daremos cuenta que el gozo permanecerá si nos mantenemos fieles a la promesa e instrucciones de la palabra. Si cuando estamos atravesando la prueba, nosotros nos aferramos a la Sagrada Escritura, leemos sus enseñanzas, cómo enfrentaron las personas en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, cuando estuvieron en tiempo de prueba. Y nosotros nos aferramos a esto, de seguro que vamos a salir de la prueba con excelencia. Así que Dios les bendiga muchísimo. Si así vamos a tener la primera lectura de la palabra. No sé si ya entró mi hermana Eunice. ¿Puede leer la escritura que tiene allí? Eunice Sena. Amén. Dios bendiga. Amén. Yo rogaría a mi hermana Oneida, por favor, si me puede quitar ya todos tomaron, ¿no? La escritura. Muchísimas gracias, hermana Oneida. Pero ahora sí puedes recogerlo porque así me siento como sola. No tengo aquí en la pantalla a nadie, solamente estoy yo. Entonces, si recogen esto, pues ya lo que están abierto, pues lo veo, lo miro. Leo. Sí, hermana Eunice. Salutación, Santiago, de Dios y del Señor Jesucristo. A las 12 tribus que están en la dispersión, salud, sabiduría que viene de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Amén. Amén. Qué bonita palabra. Habrán recibido estos hermanos que estaban pasando por momentos difíciles, ¿no? Podría ser el nombre del Señor. No sé, Eunice, si tú quieres decir alguna palabra de esos versículos. ¿Tiene No, tiempo? Gracias, entonces. No sé si alguien quiere aportar algo. Recuerden que lo dice Santiago, él mismo expresa que estaba hablando con los hermanos que estaban en la dispersación, ¿no? Los hermanos que estaban dispersados. A estos hermanos, él le pone esa escritura que verdaderamente nosotros la leemos hoy y nosotros decimos, bueno, qué bonita la escritura, pero a una persona que está pasando por situaciones tan difíciles, y él le pone, en el versículo 2 dice, hermano mío, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cuántos se gozan cuando están en prueba? Es un poco difícil. Dice la hermana Marisa, amén. Ella se goza, ¿no? Gloria a Dios. Santiago sabe por qué se lo recordaba, ¿no? Porque si hubiese sido algo tan natural,
él no se molesta a escribirle a los hermanos que tengan por sumo gozo. Es como cuando ustedes estén pasando por pruebas y dificultades, siéntanse como que esa es una de los distintivos que le hará saber que ustedes son hijos de Dios, ¿no? Porque Jesús fue el primer ejemplo, ¿no? de aflicciones en la tierra. En algunas ocasiones yo acostumbraba siempre a decir al Señor, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Cuando yo estaba en prueba, ¿no? Y ha sido mucho mi pastor a enseñarnos a través de las Sagradas Escrituras, que me llevó, hermano, a entender más o menos, un poquito, ¿no? No es que lo he entendido todo, pero entender un poquito más o menos lo que quería decir el apóstol aquí, ¿no? Pero eso lo he aprendido en la práctica, porque cuando estoy pasando por prueba y quiero como interrogar a Dios, pero ¿por qué a mí? Ahí mismo me acuerdo de la vida de Jesús aquí, mientras duró aquí en la tierra, ¿no? Y cuando usted hace ese relato en su mente y en su corazón, usted dice, wow, pero yo nada de nada, ¿no? Comparado, ¿no? Con la situación de Cristo. Y era el Hijo de Dios, era el mismo Dios en la tierra, ¿no? Y entonces esas son palabras que me dan mucha fuerza. Santiago vio que estos creyentes judíos estaban experimentando pruebas. La diferencia a diversas pruebas podría estar aludiendo a prueba externa, ¿no? Como lo eran la persecución o la oposición, así como la lucha interna, como la tentación, porque cuando estamos pasando por prueba casi siempre hay tentaciones, hermana. La lucha es interna, como la tentación de pecar. Los versículos 2 y 4 se refieren a la prueba externa, mientras que los versículos 3 y 18 se centran en la tentación interna. Sin embargo, en ambos casos se invita al creyente a experimentar la alegría. Así, hermano, grábese eso en la mente. Si está siendo tentado o si está siendo probado, porque hay una diferencia muy abismal entre tentado y probado. Pero en los dos casos, manténgase gozoso, porque esto es lo que le dará la fortaleza. Dice más, dice, dicha alegría no es superficial, ni fugaz, ni está sujeta a la circunstancia, sino que solo puede comprenderse dentro del ámbito espiritual. Santiago dice que los cristianos pueden tener sumo gozo en medio de la prueba y las tentaciones. Esta alegría requiere una perspectiva proveniente de Dios, la cual valora el crecimiento espiritual por encima de la incomodidad. Dios está mirando, hermano, y Él va valorando tu crecimiento en medio de la prueba. Sí, dice, la verdadera fe, o sea, la confianza en Dios y la sumisión a Él, perseverará ante los problemas. Entonces, ¿cómo debemos responder cuando enfrentemos la prueba? Aquel que experimenta la prueba debe permitir que la fe perseverante abunde en su corazón. ¿Qué es lo que debe perseverar, abundar en el corazón del que está pasando por una gran prueba? ¿Alguien me puede decir? Hermana Marisa, su micrófono.
La fe, hermana Marisa, sí me está escuchando. Gracias. Gracias a todos los que me están escuchando. La fe debe perseverar en los momentos difíciles, hermano. Nunca pierda la fe. Nunca. Por más difícil que usted vea que se vuelve la situación, no deje de creer que usted es un hijo de Dios. No deje de creer que Él le ama. No deje de creer que Él está ahí, a su lado. Porque el maligno se encarga de decirle, Dios no está contigo. Estás solo. Dios se olvidó de ti. Ni te escucha. No pierdas tu tiempo orando, porque ni te oye. Bendito sea el nombre del Señor. Pero que no pierda usted esa fe y esa confianza de que Él está ahí, porque Él lo dice en su palabra, que estará ahí contigo todos los días hasta el fin. Y todavía no es el fin, porque tú estás aquí. Entonces tú tienes que creerlo por encima de todo, en tu corazón. Esto no quiere decir que deba fingir que la prueba no es real o actuar como si fuera agradable. Ah, no, yo estoy muy contenta con esta prueba. No, yo no estoy contenta con esta prueba, pero yo acepto la voluntad de Dios. Y quiero aprender lo que Dios quiere que yo aprenda en medio de esta prueba. Gloria sea el nombre del Señor. Más bien, perseverar se refiere a la seguridad de que no importa lo que enfrentemos, las circunstancias tienen el potencial de ayudarnos a crecer en Cristo a medida que confiamos en Él. Gloria a Dios. Es que cuando termine esa prueba, tú vas a quedar más cimentado en tu fe. Tu fe será más grande, porque al tú notar que cuando te golpearon fuerte los vientos, no caíste, eso te dará a ti cada día más seguridad en tu fe en Jesucristo. Aquí dice una preguntita. Para que pasemos ya al otro tema. Dice, Santiago describe la prueba como fuerza que nos amenazan, tanto desde el exterior como del interior. Ahora viene la pregunta. ¿Cuáles son las pruebas externas que ponen a prueba nuestra fe? ¿Cuáles son las pruebas externas, o sea, de afuera, que ponen a prueba nuestra fe, que no son espirituales? Ah, el hermano Samuel. Bueno, venga, Samuelito. Yo vi a Samuel de la Cruz que levantó la mano. A la verdad que no la levanté, ya la tengo aquí. Pero sí podemos aprovechar ya que estamos. La prueba es externa. El mismo nombre lo dice, externa, viene siendo lo de afuera. Entonces, todo lo que nos rodea, nuestro alrededor, en este mundo caído, a veces nos genera una prueba. Por ejemplo, puedo poner una prueba sencilla. Por ejemplo, recordemos que la prueba interna son las que tenemos por dentro. La lucha intuitiva con la mente de cosas que vamos a hacer, que no queremos hacer, que no podemos. Era la que hablaba Pablo, porque lo que no quiero hacer, esto hago y me doy cuenta que empezado a hacer mucho. Pero las pruebas de afuera, de lo que nos genera el medio ambiente, porque tenemos un medio ambiente en nuestro ecosistema. En nuestro ecosistema, todo lo que está alrededor, cualquier cosa. Le genera. Habla duro. ¿No me oyen? Sí, yo voy hablando duro. Te oíamos muy bajito, ahora un poquito mejor. Ahora me oyen mejor. Sí. En nuestro ecosistema, que es lo que tenemos alrededor, cualquier cosa puede generar una prueba. Por ejemplo, algo sencillo.
un hermano que critique una cualidad tuya que la cual no está de acuerdo. Eso puede generar una prueba. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, estoy conmigo y la prueba que tenga es que quizá yo me sienta incómodo y, como dice la Biblia, airado pero no pequéis, y quizá me aire por lo que están diciendo, por lo que esté pasando, y quiera arremeter con toda intensidad con respecto a la situación. Eso puede ser darte una prueba. Pues algo sencillo, honesto. Sí. Amén. Sí, el hermano Samuel puso un tema un tanto sencillo, dice él, Yo pero puedo decir algo. para alguien no será tan sencillo. Quiero decirte algo. Sí. En la prueba eterna viene siendo, bueno, no estamos perseguidos ahora mismo. La persecución, también la escasez económica, esa es la externa. Porque uno cuando tiene escasez económica, mira, pues es una prueba por fuera que no es, que es de afuera, que viene de fuera, Que no es espiritual. que no es espiritual, que es carnal, es de afuera. Dios le bendiga. Amén. Nada más, Pues, pastor, ajá, quisiera aclarar algo, que decimos que no somos perseguidos. Bueno, quizá no somos perseguidos directamente públicamente. por el gobierno, por la fe, pero como decía, a veces hay personas que ponen a prueba nuestra fe cuando critican y hablan mal de la persona y hacen ciertas cosas. Ahí la prueba, ahí se pone nuestra fe y somos perseguidos por las malas lenguas, porque no hay nada más peligroso Ujú. que este orden. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Iba a apuntar algo más, pero ya lo voy a dejar así. ¿Qué significa decir que debemos tener por sumo gozo enfrentarnos a la prueba? ¿Qué significa esto en la vida diaria? Una sola persona que me dé una respuesta. El hermano Herman. Vale. Amén. Yo creo que en nuestra vida cotidiana, diariamente, hay pruebas que llegan a nuestra vida. Y lo que Samuel estaba hablando ahora, yo quiero poner un ejemplo. Cuando nosotros oramos a Dios por un trabajo y Dios provee ese trabajo, llevamos una semana en ese trabajo y estamos estresados. Ahora, cuando Dios nos lleva a ese trabajo es porque hay algo que Dios nos quiere bendecir en ese lugar, pero no vamos a ir al trono, como dicen, de un solo, sino que quizás el enemigo usa personas que van a empezar a ponernos en mal, a maltratarnos, y entonces nosotros la paciencia como que nos olvidamos de ella. Y aquí dice en el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe, si hemos creído que Dios nos ha dado ese trabajo y el enemigo está poniendo trampas para que nosotros lo dejemos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tener fe y tener siempre ese gozo, no enfadarnos ni estar maltratando a la persona pensando mal. Dios me trajo al trabajo y que directamente actuar con fe. Él sabrá en qué lugar más me va a poner, pero aquí voy a estar. Y eso es lo que pasa muchas veces. Abandonamos las cosas que Dios nos da cuando a veces llevamos un proceso de oración que nos ha llevado muchos meses y en una sola poquita cosa sí que nos hace abandonamos la bendición del Señor. Y entonces esa es la prueba de nuestra fe, qué tan fe tenemos en el Señor y la confianza en Él. Dios le bendiga. Amén. Amén. Bueno, pues hermano, quizá, pastor, ahora quizá es que pensamos, bueno, Dios no está aquí en este trabajo porque, bueno, me están pasando cosas que si Dios estuviera aquí no me pasaran. Entonces, a veces cometemos ese error, ¿no? Dios bendiga, hermano. Dios bendiga, hermano Samuel, y Dios bendiga
Hermano Modesto, ahora el pastor quiere decir algo. En Sí, breve, pastor, lo que quiero ayude. decir que el hermano Santiago, él dice, hermano mío, tened por sumo gozo cuando hallé, oye, en diversa prueba, es decir, en diversa prueba, y la carta fue escrita, parece que a las 12 tribus que estaban dispersas. Y a la verdad, ellos eran los que habían escapado de la espada de los romanos y los mismos judíos persiguiéndolo. Y a la verdad que la prueba es como un examen a los creyentes. Fíjese, me llama mucho la atención cuando yo estaba leyendo esta clase que la carta del apóstol Pedro comienza igual, no igual que esta, pero dice, él empieza en el primer versículo, a lo disperso por Bitinia y Capadocia. Entonces él le dice, los profetas que profetizaron acerca de esta gracia, él empieza diciendo el apóstol Pedro, pero entonces aquí a los mismos, a los dispersos por la persecución, que estaban en diferentes lugares. Y usted puede ser probado, fíjese bien, en cualquier área de la vida. Sin excepción puede ser probado. Ahora bien, lo importante, como dice más adelante, que no pierda la fe, que usted pase la prueba con 100. Bien dijo la maestra que la prueba y la tentación no tienen que ver nada una cosa con otra, pero también dice la Sagrada Escritura que nosotros debemos de ser probados como el oro. Amén. Amén. Dios le bendiga, pastor. Gracias por su apuntamiento. Y vamos a continuar, hermana Vanessa, ¿puede leer la escritura que tiene allí, por favor? En breve. Porque así vamos a pasar con esto. Vamos a dejar una palabra en mente. Es nuestro Dios un Dios que nos ama con un amor duro, que nos deja pasar por tantos momentos difíciles. Sí, y Él pudiendo sacarnos de inmediato. Nos vamos con esa interrogancia y vamos a dejar que la hermana lea la escritura. Vanessa. Barralaga. Esposa de Alejandro. Ajá, Barralaga. Vale. El apellido me cuesta. Dios les bendiga a todos. Amén. La lectura es Santiago 1 del 5 al 8. La palabra de Dios se la honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y si Amén. alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pídala con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Wow. Ahí dijo muchas cosas, Santiago. Santiago, mire, es un escritor un poco curioso, por eso Martín Lutero dijo esa expresión que leyó la superintendente al principio, ¿no? Porque Santiago en ningún momento menciona a Jesucristo, pero sí menciona la palabra y menciona muchas cosas que otros, que el mismo Jesús, muchas palabras que salieron de la boca de Jesús. Santiago, el mismo Jacobo, que era el hermano de Jesús, no menciona a Jesús por ninguna parte. Si usted lee el libro de Santiago el completo, lo va a notar.
pero sí dijo palabra muy contundente, porque mire esa escritura que acaba de leer mi hermana Vanessa. Y ahora voy a leer un poquito de aquí de esta aclaración, porque como le hice ahorita como en forma de una pregunta, dice, Dios no nos abandona. No se trata de un amor duro en el que Dios arroja a su pueblo en medio de un mal embravecido para que se haga fuerte mientras lucha por alcanzar la orilla. No, sino que más bien se trata de un amor de padre, quien camina al lado del creyente, concediéndole lo necesario para perseverar y crecer. Este don de amor es la sabiduría. Recuerden que siempre el pastor tiene un versículo que siempre está en su boca, que es así como a la plata la buscar. La sabiduría. Como todos los dones de Dios, la sabiduría es gratuita. Hermano, cuando podemos usar la sabiduría en medio de la prueba, es maravilloso. Cuando decía el hermano ahorita que si tú tienes un trabajo que te costó conseguirlo y tú logras en medio de esa prueba, Dios te da la sabiduría para tú manejarte y poder permanecer en tu trabajo, pasar esa prueba. Es maravilloso, ¿no? Gracias al nombre del Señor. Y es gratuita. Y dice que es otorgada sin vacilación alguna. Dios no desprecia a sus hijos cuando carecen de algo, como si fueran defectuosos. Por el contrario, su carencia es una oportunidad para recibir buenos dones de Dios, porque cuando la persona, el individuo se da cuenta que tiene una carencia y entonces va a Dios, ahí donde Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque entonces tú vas a Dios y le pide a Dios que te dé de esto que tú careces, ¿no? Si es que no tiene paciencia para soportar esta situación por la que está pasando. Entonces dice, al enfrentarnos a la prueba, lo que necesitamos es precisamente la sabiduría divina. ¿Cuál es entonces la naturaleza de esta sabiduría? Algunos estudiosos la comparan con un puente entre este mundo y el reino de Dios. Mira qué curioso, como un puente la sabiduría. Como un puente entre este mundo y el reino de Dios. Es una comprensión de su plan dada por Dios, así como la fuerza para seguirlo. Esto no significa que los cristianos conozcan los detalles o tengan toda la respuesta. Cuando usted está pasando por una prueba, usted no tiene todas las respuestas, usted no sabe lo que es que Dios está haciendo. O sea, algunas veces yo estoy así como quien está a ciegas. Señor, ayúdame a entender cuál es tu programa, qué es lo que está pasando, qué quiere enseñarme, qué quiere que aprenda en medio de esta prueba, porque estoy golpeada por todos los lados, pero no sé para dónde tengo que tirar. Entonces, ese es el momento cuando me voy de rodillas y le digo al Señor, Señor, trata conmigo, dame paciencia y indícame tú el camino a seguir, ¿no? Entonces, se trata más bien de un asunto de perspectiva, de reconocer un propósito divino más amplio en la propia vida. Esto incluye la fuerza para confiar en que Dios guiará a su pueblo a través del ahora hacia su propósito maravilloso. Una vida tal requiere fe. Es imposible oscilar entre la confianza en el plan de Dios y la preocupación.
ahí no se puede, hermano. Cuando estamos afanados, muy preocupados, difícilmente vamos a escuchar la voz de Dios, vamos a escuchar el consejo de Dios. Vamos a tomar tiempo para orar y leer la Sagrada Escritura y poder saber qué es lo que está sucediendo. Necesitamos tener sabiduría, detenernos, orar a Dios hasta que encontremos. Y decía esos versículos que dio la hermana, no dudando, hermano, porque el que duda es como las olas del mar. Y lo dice claramente, no crea tal que va a recibir nada. Si usted está orando dudando, no crea que va a recibir nada. Porque ya lo dice Santiago claramente. Aquel que así actúa terminará enfrentando la duda debido a que vacilará entre sentir que Dios está en control. Cuando ya tú te sientes así inseguro, pensando si Dios está en el control o no está en el control, ya es una situación muy complicada, porque se pierde todo el rumbo, se pierde la perspectiva, dice, y el deseo obstinado de resolver las cosas por sí mismo. De una vez ya decimos, bueno, ya yo sé cómo lo voy a resolver, porque esto, Dios no está mirando esto, y ya yo no puedo con esto, ¿no? O sea, yo lo voy a solucionar, buscamos solución. Por esa razón, no recibirá lo que necesita. ¿Por qué? Debido a que su mente y su corazón están divididos. La seguridad y la dirección de Dios son inútiles si no confiamos en Él. Sin embargo, aquellos que confían en la sabiduría de Dios, sin duda alguna, serán recompensados con todo lo que necesitan. Así que dice que para los lectores originales de Santiago, esa prueba significaban la persecución, la enajenación de los seres queridos. Recuerden que tuvieron que abandonar sus hogares. Sus familiares no convertidos, algunos eran quienes lo denunciaban. Recuerde que dijo el Señor, y os entregarán, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Entonces, algunas veces algunos habían sido traicionados por sus familiares. Dice, convertido, y la pobreza que acompañaba a la marginación por parte de una sociedad hostil a su fe. Miren la situación que estaban atravesando los lectores de esta carta de Santiago. Y él le manda a decir que tengan gozo. Y si eso fue a esas personas, y le manda a decir que tengan gozo, hermano, ¿qué esperará el Señor de nosotros en medio de nuestras pruebas? Por grande que sean, por difícil que sean. Yo no he pasado por esas pruebas que pasaron esos hermanos. Y he pasado por algunas que para mí son durísimas. Dice, hoy en día, la situación específica de cada uno puede ser diferente, pero las circunstancias de la vida también pondrán a prueba al cristiano. Los creyentes también se enfrentarán a situaciones en las que deberán confiar en la sabiduría de Dios, en lugar de dejarse llevar por su propio impulso. Gloria sea el nombre del Señor. Tremendo esto, ¿no? Gloria a Dios. Así que, dice aquí, ¿cómo definiría la sabiduría de Dios? ¿Cómo definiría la sabiduría que Dios ofrece durante la prueba? Hermana Vivian. Allí nadie levanta la mano, yo lo levanto. Hermana Vivian, ¿cómo definiría usted esto que dice aquí?
la sabiduría que Dios ofrece durante la prueba. Pero usted me lo va a decir en 2 minutitos. Bueno, voy a respirar profundamente. Dios me les bendiga, hermano. La Amén. sabiduría en la prueba. Bueno, anteriormente lo estuvo explicando, que la sabiduría se podía echar a andar. Vamos a volver a coger el ejemplo que puso el hermano Elman. La sabiduría es que se puede practicar en la prueba, es como cuando está en el asunto del problema, es como decimos, respirar profundamente, tener paz, como decimos, paz para con Dios, esperar, orar y esperar, porque a veces oramos, pero actuamos nosotros con nuestra propia cuenta. Entonces eso no es esperar en Dios. Cuando yo practico, ¿verdad? La sabiduría de Dios es que yo me oro y espero. Espero que no salga de mi fuerza humana mi decisión a tomar, mi actitud que voy a tener. Es decir, en algunos casos pues ya me ha pasado y lo que hago es orar y esperar. Entonces, esa es como una sabiduría en la prueba, porque esperamos en el Señor. Amén. Dios bendiga, hermana Vivian. Se puede decir más alto, pero no más claro. Ahora va esta preguntita para mi hermana Marisa. Hermana Marisa, ¿qué pruebas son comunes entre los cristianos de hoy? ¿Y cómo le ayudará la sabiduría de Dios a superar dichas pruebas? En breve, hermana Marisa, usted ahí en 2 minutos me dice. Pastora, disculpe, no le escuché muy bien, perdone que estoy oído, dígame la pregunta. La gripe tiene la gente así. Dice, ¿qué pruebas son comunes entre los cristianos de hoy? ¿Y cómo le ayudará la sabiduría de Dios a superar dichas pruebas? Bueno, la hermana ya. Pues sí, la fe, hermana, que en estos tiempos que estamos viviendo, la fe es una de las pruebas más fuertes que pasamos los cristianos, que a veces la fe nos falta en el medio de la prueba y debilidad de verdad espiritual, la paciencia también que a veces no se espera porque se desespera uno en medio de la prueba. Entonces usamos la sabiduría de Dios, que es la confianza en Él y la esperanza que Él nos ha dado para poder soportar las pruebas. Amén. En medio Dios de le todas esas bendiga dificultades, mucho. dice el Señor, haréis en diversas pruebas, pues soportémoslas y Él está ahí en medio de ellas y nos ayuda a levantarnos. Amén. Amén. Bendito. Nunca olvidemos esto, hermana Marisa. Dios le bendiga muchísimo. Por dura que se ponga, no olvide nunca. El Señor está ahí. Gloria a Dios. Modesto. Decía, dice el versículo 4, 1:4. Mantenga la paciencia, su obra completa, para que sea imperfecto y cabal, sin que os falte cosa alguna. O sea que tenemos que tener paciencia. Así alcanzamos la perfección, estaremos cabal. Porque si nos impacientamos, pues perdemos la mente, perdemos los estribos, pues, salimos de nuestra casilla. Entonces no imperfeccionamos, pero sí tenemos esa paciencia, pues nos va a llevar a la perfección que le diga. Amén. De inmediato pasamos a la segunda parte. Dejamos a mi hermana Keila Fulgencio con la lectura. A ver si Keila. No es Keila. Perdón, es Vanessa. Yo le iba a decir que no tengo ninguna. Dios les bendiga a todos. No me ha llegado. Yo iba a buscar. Pero bueno, vale. Kimberly. Pero aquí sí que tú está anotada. Ahorita me va a leer Keila. Pues dígame por el libro. Segunda de Timoteo 4:7 dentro de esta parte.
Vale. Kimberly. Amén. Dice en Amén. Santiago 1:13 al 18. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, con el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Dios le bendiga. Amén. Tremenda palabra, hermano, tremenda. Aquí vemos la diferencia entre prueba y tentaciones. Ninguno que es tentado vaya a decir que es Dios que lo está tentando, porque Dios no tienta a nadie. Dice que cada uno es atraído de su propia concupiscencia, de su propio deseo. Atraído. Y luego que dice aquí que Santiago cierra con una imagen verbal utilizada por el autor para ilustrar la perspectiva única del seguidor de Cristo. El cristianismo es el gran igualador. Los creyentes que viven en estilo de vida, que viven un estilo de vida humilde en la actualidad, pueden expresar su exaltación en el mundo venidero. Los creyentes que viven una vida de abundancia en este mundo saben que se enfrentarán a la misma prueba que afligen a los creyentes humildes. O sea que en este mundo que estamos viviendo, tanto los cristianos ricos como los cristianos pobres enfrentan tentaciones. El estado del creyente en esta vida es irrelevante a la luz del reino de Dios. Nuestro cuerpo corrupto se debilitará y morirá sin importar lo que podamos acumular en esta vida. Todos, nuestro cuerpo, el rico y el pobre y todo, gloria a Dios, nos vamos a corromper en esta, cuando partamos de este cuerpo. Este cuerpo se corromperá, tanto el rico como el pobre, no independientemente. Es cierto que mientras vivamos en este mundo, algunos creyentes experimentaremos más comodidades temporales que otros. Este hecho debería generar tanto gratitud como motivación para ayudar a los creyentes necesitados. Sin embargo, en el versículo 12, Santiago enfatiza que la verdadera bendición tiene lugar solo después de que el creyente ha perseverado en la prueba de esta vida. Una vez superada la prueba de la fe y exhalado su último aliento, el cristiano recibirá la corona del vencedor. En la antigüedad se le entregaba una corona a los campeones en los prestigiosos juegos griegos. Es a esto a lo que se hace referencia aquí. Sin embargo, el caso de los creyentes, la corona le es ofrecida a todos los que perseveran en Cristo, o sea, a todos los que han corrido la carrera con perseverancia y
finalizar bien. Vamos a ver la escritura que tiene Keila allí. 2 Timoteo 4:7, por favor. Ese versículo. Amén. Bendiciones a todos. La palabra de Amén. Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu. Y dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Amén. Amén. Aquí vemos que el apóstol Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado, gloria a Dios. Que nos ayude Dios, hermano, que nosotros podamos, al final de nuestros días, eso es lo importante, eso es lo valioso. Que nosotros entendamos que aquí estamos peleando una batalla, y no cualquier batalla, la batalla de la fe. Que entendamos esto, que estamos corriendo en una carrera, no cualquier carrera. Nosotros entendamos eso, hermano, que no hay nada ni nadie que nos ofrezca más que lo que nos ofrece el Señor. En esta vida te pueden ofrecer lo que te ofrezcan. Y no importa lo que acumules en esta tierra, porque todo eso se va a quedar. Mire esa expresión del apóstol Pablo, cuando ya estaba consciente de que él partiría de esta tierra, no encontramos en él una pica de tristeza. Ay, ahora ya me voy, hermano, oren por mí, a fin de que, ay, es que miren, quizá cambia Dios el corazón y no me cortan la cabeza, porque miren, no lo vemos en eso, hermano. Todo lo contrario, había una satisfacción, había una seguridad de haber hecho las cosas como Dios lo había mandado, haber hecho lo que Dios le había encomendado. Entonces esa satisfacción le hacía sentirse seguro, que sabía que iba a pasar a una mejor vida. Gloria a Dios. Es como cuando nosotros vamos a hacer un viaje a una actividad muy buena, nosotros estamos tan emocionados, y eso no se puede comparar. Pero yo no veo a nadie llorando. Y es que ya tal día me voy para el viaje. No, hermano, el que va para su viaje va contento. Y si va triste, pues no va. Gloria a Dios. Pues así nosotros, hermano, cuando nos vemos ya en la recta final, gloria sea el nombre del Señor, nosotros en lugar de tener tristeza, lo que estamos es gozoso. Porque el apóstol Pablo decía, sea que vivamos o que moramos, somos del Señor. Y el Señor sabe dónde nos tiene, por qué nos tiene. Gracias al nombre del Señor. Y el Señor lo sabe todo de nosotros. Pues, ¿qué es lo que me decían? Pues bien, esta escritura que leyó mi hermana Keila, muy importante. Dios bendiga mucho, hermana Keila. Pues bien, continuamos con esta segunda parte y vamos a leer, vamos a leer, a dejar que sea el hermano Darling leyéndome la escritura que tiene allí. Amén. ¿Me escuchan, Amén. hermano? Sí, perfectamente. Perfecto, vale. Voy a leer en Santiago 1:19. Amén. Por Amén. esto, hermanos míos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira de los hombres no obra la justicia de Dios. Por lo cual, dejando toda inmundicia y resto de malicia, recibid con mansedumbre la palabra ingerida en vosotros, la cual puede hacer salvar vuestras almas. Amén. Hasta el 21, ¿no? Amén. Amén. Sí. Bueno, era hasta el 18, pero ya. Está bien. Aquí dice, Dios solo nos da cosas buenas. Bendito sea el Señor. Para que veamos que el Señor no nos tienta. El Señor solo nos da cosas buenas.
Gloria a Dios. Pues recuerdan cuando habla de que cada uno es cebado, cuando de su propia concupiscencia es atraído. Nos acordamos de Eva en el jardín de Edén, ¿no? Que a mí me parece ver a Eva todos los días yendo a pararse frente a ese árbol. Ay, pero es que están tan bonitos esos frutos. Ay, pero quién sabe si son buenos, si son malos. ¿Quién sabe? ¿Y por qué el Señor dirá que no me lo coma? Porque están bien. Y así a veces estamos nosotros, los cristianos. Pero ¿por qué dice la Biblia que no debo de hacer esto? Sí, yo me siento tan bien. Es que siento una sensación tan buena. Hermano, si el Señor dijo que no es bueno, no es bueno. Ya vemos dónde cayó Eva. Ahora el pastor. Sí, dice que somos tentados y atraídos por nuestra concupiscencia. ¿Cuál es la concupiscencia? Algunos deseos ilegítimos que tenemos nosotros las personas. Yo creo que cada uno de nosotros en nuestro corazón, y eso son cosas que muchas veces no podemos eliminar del todo en nuestra vida. Como un ejemplo, alguien puede decir qué es lo que es cleptomanía. No. Yo. Ajá, sí, ¿qué es cleptomanía? Es una manía a coger lo ajeno. Ok. Hay personas que tienen esto y esto lo llevan en sí mismo. Y es difícil desarraigar esto, que se roban las cosas hasta posiblemente de ellos mismos. Y bueno, posiblemente vean un dinerito guardadito o un reloj bien bonito y quieren metérselo en los bolsillos ocultos, pero ya, es decir, eso ya está en sí mismo, en su corazón y en su mente. Entonces, cuando ve el dinerito, ve el reloj bien o el reloj bien bonito, es atraído. Y en mucha ocasión pasa estas cosas con los creyentes por la razón del descuido, porque todos nosotros en alguna ocasión en la vida caemos en descuido espiritual. Amén. Muy bien. Continuamos entonces. No diga usted. Yo incluso he escuchado personas que dicen, pero si Dios sabe que yo soy débil, ¿y por qué me deja o sea, ¿por qué me pone esto por delante? E incluso hay veces que dicen, ay Señor, ¿por qué me pone esta tentación? Cuando están frente a una situación complicada. El Señor no te está poniendo esa tentación. Tú fuiste con tus dos piecitos y tú eres el que va todos los días a mirarlo, porque el Señor puso el árbol ahí y le dio muchísimos árboles a ellos, muchísimos frutos para comer y muchísimo de todo. A ella no le hacía falta, ella no tenía hambre de eso. Entonces, el Señor todas tus necesidades, Él te la promete suplírtela en su Hermana misericordia, no Francisca, porque lo merecemos, ¿sí? yo también quiero aportar algo. Sí, hermano. Totalmente de acuerdo, hermano pastor. Pero nosotros tenemos que entender algo, y es que las tentaciones en nuestra vida empiezan como de una manera tan sutil, tan sencilla aparentemente, como un simple pensamiento hay en nuestra vida, nuestra mente que nos llega. Pero también, si nosotros somos cuidadosos, porque es inevitable que por ejemplo, es inevitable que como humanos no nos lleguen pensamientos quizá inadecuados, que no debemos, pero la mente es muy amplia y es muy así. Pero yo lo que sí también sé que cuando uno viene a caer, a ceder a la tentación, es porque uno no ha hecho caso al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo siempre nos va a avisar
Cuando nos vienen los pensamientos, siempre nos vas a hacer sentir en nosotros que no está bien ese pensamiento. Lo que pasa es que muchas veces nosotros pasamos eso por alto y no le damos importancia y seguimos dándole esa importancia a eso que pensamos, en vez de ser como una luz roja, digamos, que nos encienda, porque nos da como ese indicio, te dice, mira, una luz ahí, que hay algo que no está bien, pero caemos por eso, porque pasamos olímpicamente del aviso que se nos está dando, y como pasamos olímpicamente de lo que se nos está avisando que está mal, entonces, pues cada día eso va creciendo y le vamos dando más cabida hasta que es como un embarazo. Un embarazo, entra el embrión, se va formando poquito a poquito, y así es el pecado en nuestra vida, se va formando. Después ese pecado ya ese pensamiento, cuando ya uno le va dando forma y va cediendo, es cuando ya llega a consumarlo y ya cae en totalmente la tentación, pero que siempre la tentación en nuestra mente puede venir, y por eso no que tenemos que pecar por eso. ¿Sabe? Porque la tentación viene, pero si nosotros tenemos la sabiduría de Dios en nuestra vida, podemos darnos cuenta que no podemos darle rienda suelta a ese pensamiento de tentación que viene a nuestras vidas. Dios le bendiga. Amén, amén. Dios bendiga, hermana superintendente. ¿Qué quiero decir algo en cuanto a la prueba? Acuerde que la Biblia dice el Señor, velar y orar. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. El enemigo está esperando una oportunidad. O sea, una necesidad que se le presenta a usted para pagar. Es una prueba exterior. La exterior, si tengo tiempo que pagar el piso, pues alguien te puede en este mes, te ve 2 meses, te va a desahuciar, te va a 3 meses, te puede presentar un mal negocio. Un negocio malo, tentado, Dios mío, porque por eso que después de la prueba viene la bendición, dice, que estemos firmes en la prueba, que le dejemos, que estemos dispuestos a sufrir, hasta estar en la calle si es posible, que desde la calle el Señor nos va a escapar. O sea que, ahora en cuanto a la prueba interna, pues, cuando uno pues tiene la codicia, que idolatría, pues, que usted tiene y está codiciando, ¿no? Quiere mucho dinero. Y así te aprovecho para comer, para el pago de la casa, pero usted está codiciando y tiene algo guardado, le sobra un poquito, pero usted quiere más. La codicia son pruebas internas, pues. Como codiciar otra cosa carnal. Pero lo importante es que nosotros velemos y oremos y confiamos en Él, porque nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino en los cielos. Dios bendiga. Amén. Ahora bien, ya habíamos pasado de ahí. Estábamos ya en el Dios solo nos da cosas buenas. Dios bendiga a cada uno por su aportación. La verdad es que si somos sinceros, recuerden que Santiago dice, no se engañen. Como dijo la superintendente y como ya ha venido diciendo Modesto, es muy sutil la tentación, porque además la acompaña una voz que dice, no está haciendo nada malo. No está haciendo nada malo. Es normal que tú tengas ese sentir. Es normal que tú quieras eso. Es normal que tú lo hagas. Mírelo, sí, en el Edén, nada más leyendo la historia de Eva, ahí nos damos cuenta, hermano. Usted va a encontrar ese acompañante, el enemigo de la justicia, el Señor lo reprenda, que estará hablándole al oído en medio de las tentaciones y le estará diciendo, no te preocupes, que eso no es nada. Eso no es nada. Pero como le dijo a Eva, bien sabe Dios que el día que tú comas de eso, lo único que vas a hacer es más sabia. Pues ya usted se puede imaginar lo que nos dirá a nosotros para cotejarnos las cosas, para que nosotros entremos en su truco. Pero Dios tenga misericordia de nosotros, porque si nos mantenemos en la oración, en la lectura de la palabra, que sí fue una frase que Santiago no se le olvidó,
ese énfasis en la palabra, porque la palabra, hermano, es la que nos va a librar a nosotros, es la que nos va a transformar, es la que nos va a hacer, nos va a mostrar el camino para experimentar el nuevo nacimiento. Dios bendiga a Manuel Salvador, que está con nosotros. Hago este paréntesis para saludarlo. No sé de dónde está Manuel, Dios te bendiga mucho. Vamos a dejar que no esté leyendo. No le he dado esta escritura a nadie. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a leer los últimos versículos ya para así, porque creo que no se le di. Sí, a la hermana Marta. Hermana Marta, ¿puede leer, por favor, los versículos que tiene allí? Que no lo puse aquí. Yo no sé si le mandé a Marta, creo que sí. No, no me ha Marta dado a no mí. está. No, no me ha dado. Pues se me quedó en la mente. Puede leerlo usted que tiene ahí, seguramente. ¿Tiene el libro? No, Que venga no, el estoy autor. en el bus y no lo Vale. tengo a la mano, no sé. Si quiere, Vale. leo. Sí, léale, pastor. Del 22 en adelante. Sí, de 22. Te diré hasta dónde. Dice así. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si algunos... Amén. ¿Leo o no? Sí, sigue leyendo. Sí. Ya finalizamos casi quedando. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a la viuda en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Así es. Y Gloria a un Dios. pequeño Esta es la... comentario, si es posible. ¿Cómo es? Que si es posible, quería hacer un pequeñito comentario. Claro, claro que Y sí. hemos hablado de las tentaciones externas e internas, y tal parece ser que también somos tentados por nuestra lengüita, por la manera en la que nosotros respondemos frente a los comentarios que hacen negativos de nosotros, o cuando alguien se acerca a decirnos algo que no nos agrada. Porque él decía en los versículos anteriores, todo hombre sea pronto para oír y tardo, hablaba de tardarse en airarse. Vamos a ver el versículo. Dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. O sea que tengamos en cuenta que de esta manera también nosotros podemos ser tentados, podemos llegar a airarnos con alguien a través de comentarios o de cosas que nos digan negativas, ya sea en casa, en el trabajo, en la iglesia, en cualquier lugar. Eso es el pan diario. Pero nosotros tengamos en cuenta esto, que de esta manera también somos tentados. En ocasiones es mejor no responder ni decir nada para no pecar. Otra cosa muy breve, que estos versículos vienen demasiado, pero que son cositas así que he querido resaltar de estos versículos. También que si alguno de nosotros es, aquí él mencionó la palabra,
hablando de la verdadera religión, estamos en lo que es la lección. Bueno, él dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, pues es el tal, debe refrenar su lengua. Si nosotros, Sí. yo diciendo así, si nosotros somos cristianos, seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, pues vamos a refrenar nuestra lengua y a pensar cómo Jesús actuaba. Él es nuestro modelo a seguir. Cómo Jesús actuaba frente a los comentarios que le ponían, le hacían, frente a las trampas que le hacían. Él vemos su manera de él contestar, su templanza, y eso no, yo misma me tengo que aplicar, me lo aplico eso, no es decirlo aquí, pero ha venido la lección para que lo apliquemos, porque si oímos la lección y no lo llevamos a la práctica, dice que nos estamos engañando a nosotros mismos. Ahí está la palabra de Dios, es para aplicarla, es para aplicarla en nuestro diario vivir, porque si no la aplicamos, estaríamos perdiendo el tiempo. Primeramente a nosotros mismos y después a los demás. Es decir, si no podemos aplicársela a otro y que la palabra pase por alto con nosotros. Bueno, maestra, sigue porque yo no puedo seguir aquí ya. Sí, la palabra es la fuente de la bendición, de la sabiduría. Si no tenemos palabra, hermano, en nuestros corazones, no habrá sabiduría para manejar esos momentos difíciles de la prueba. Dice, Santiago entonces pasa a describir lo que significa vivir según la palabra. Por naturaleza, los seres humanos se dejan llevar por su propio impulso y deseo, en lugar de aprender de los demás. Desean expresar su propio pensamiento. Ay, cuando yo leo eso me acuerdo de mí misma, que también me gusta mucho hablar y no dejo hablar a los otros. En lugar de escuchar, quieren hablar. Todos queremos hablar, nadie quiere oír a nadie. En lugar de contenerse cuando se le ofende, quieren enfadarse. Yo soy una. Tales deseos no describen la vida en el reino de Dios. La ira impide que la mente comprenda la verdad. El orgullo busca decir lo que uno piensa en lugar de aprender de otro. Tales respuestas impías no traen la vida de santidad que Dios desea de su pueblo. Dios le ha provisto otro camino a su pueblo. En primer lugar, los cristianos deben desechar toda inmundicia y abundancia de malicia, dice Santiago. La imagen que nos es presentada aquí es la de quítese estas cosas de la misma manera en la que uno se quitaría un vestido. Note, hermano, que no dice el Señor te va a quitar. Quítese. Si usted tiene una ropa puesta, usted se la quita cuando usted quiere, ¿no? Pues así tenemos que quitar de nosotros estos malos hábitos. Es decir, lo dice Santiago, quitarse estas cosas de la misma manera en la que uno se quitaría un vestido. Es menester un cambio completo de vida. Es preciso dejar atrás la vieja forma de vivir, en la cual damos rienda suelta a los impulsos humanos. Hay personas que dicen, yo soy muy clara, yo no me quedo callada a nadie. Para recibir con mansedumbre la palabra implantada. La mansedumbre o humildad describe la sumisión necesaria para recibir la verdad salvadora de Dios. Los creyentes dejan a un lado su voluntad para seguir el camino del Señor, tal como se presenta en la palabra. Tal aceptación de la palabra no es simplemente estar de acuerdo
mentalmente en que es verdadera. No basta con que nosotros creamos que la palabra de Dios es verdadera. Dios bendiga a Alejandrina allí, en la casa de Vivian. No basta con que nosotros sencillamente creamos que la palabra de Dios es verdadera. Es necesario que nos las apliquemos directamente y que las vivamos. Es necesario, hermano, aplicárnosla continuamente a nuestra vida. El Señor nos ayude, hermano, porque estas clases por algo vienen, ¿no? Señal que las necesitamos. Y le voy a leer este último parrafito aquí ya para entregar a la superintendente, ya que mi tiempo ha terminado. Dice, la lección de hoy nos recuerda la importancia del compromiso independientemente de donde nos encontremos en la vida. El crecimiento espiritual no se produce automáticamente. Escucha bien, no se produce automáticamente. Algunas veces nos entregamos al Señor y ya vamos y vamos ahí, entramos a la iglesia o lo que sea, pero no hacemos ningún esfuerzo por cambiar nuestro estilo de vida. Pero no es solamente esto. Dice, debemos comprometernos a confiar en el Señor mientras vivimos de acuerdo con su palabra. Es por eso que el cristiano que yo lo veo que se empeña en escuchar la palabra, sé que es un cristiano que quiere cambiar su estilo de vida. Esto requerirá el estudio de la Escritura. Ese estudio aparte, tú solitariamente, estudia la palabra, profundiza en ella, cuestiona el texto. Cuestionar el texto es preguntar qué quiso decir el Señor cuando dijo esto. ¿Por qué dijo esto? Entonces más dice, nos mantendrá humilde en los buenos tiempos, resuelto en medio de la tentación y centrado en Dios cuando la tormenta de la vida se desencadenen a nuestro alrededor. Esto le acontecerá al cristiano que se refugia en la Sagrada Escritura, que se aplica a la Sagrada Escritura, que la vive. Como ya dijo la pastora ahorita, no solo es escucharla, sino aplicarla. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta aquí mi parte. Muchísimas gracias a todos por su atención y será hasta el próximo viernes con nuestro hermano Lorenzo. Dios le bendiga mucho. La superintendente. Amén. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Francisca. Dios le bendiga a todos. Amén. Dios le Amén, bendiga a hermano Salvador que está con nosotros, decía la hermana Francisca ahorita. ¿De dónde nos visita usted, hermano Salvador? Creo que no se da cuenta el hermano Manuel. Yo creo que es de Zaragoza. Ah, vale. Bueno, pues es usted muy bienvenido y todos son muy bienvenidos en esta tarde. Muchísimas gracias. Así es que Es invitado de la tenemos- hermana Vivian. ¿Perdón? Creo que es invitado de la hermana Vivian, hermano Manuel. Ah, muy bien. Pues muchísimas gracias, hermana Vivian, y gracias a todos. Así es que estamos contentos de tenerle, hemos tenido una buena asistencia, estamos contentos de que estén aquí todos. Y vamos a poner en práctica todas estas sí. instrucciones, porque de verdad que yo necesito muchas de ellas, poner en práctica muchas cosas, porque yo soy una de esas que soy a veces muy habladora y a veces muy respondona No sé, también. Entonces, Todos. que el Yo Señor también. me ayude, porque nosotros siempre tenemos una lucha, una batalla con nosotros mismos, porque no es tan difícil luchar con otra persona como luchar con nosotros mismos, es muy duro, pero
yo sé que si nosotros ponemos de nuestra parte y con la ayuda del Espíritu Santo, cada día podemos ser mejores personas y buscar la manera de agradar al Señor cada día más. Así es que Dios le bendiga. Vamos a entregar esta parte a los pastores y ya ellos estarán orando, el que tenga su petición de oración y bueno, ya ellos se encargan del resto. Así que, hermanos pastores, adelante y que Dios le bendiga a todos, que tengan una feliz noche y un buen descanso. Gracias. Amén.